Muy bien, como ustedes escucharon, esta mañana vamos a estar abordando un tema que tiene que ver con cómo conocer la voluntad de Dios. Y yo quisiera esta mañana iniciar haciendo una pregunta y que la responda para usted en este momento. Yo le pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Está Dios en control completo de todo lo que pasa? ¿Está Dios en control de todo lo que pasa? ¿Qué piensa usted? Algunos dicen amén, algunos están pensando. No es una pregunta capciosa, le digo, porque en muchas ocasiones escuchamos oraciones, frases o oraciones que tienen que ver con eso, sobre todo cuando la gente está pasando por un tiempo difícil. Por ejemplo, están en enfermedad o alguna cosa así, o con falta de provisión, y entonces le dicen a uno, no tengas pena, no te preocupes, Dios está en control. ¿Alguna vez usted le ha dicho algo así? Le quiero decir una cosa, y no porque no esté de acuerdo, pero no existe un versículo que diga que Dios está en control como tal. Ahora, también, ¿qué entenderíamos por control? Porque si fuera el control, por ejemplo, así como una marioneta, y la marioneta, si el marionetero mueve los hilos, la marioneta hace ciertas cosas, si no los mueve, la marioneta no hace nada, pues eso es controlar la marioneta, ¿sí o no? ¿Sí? Pero también en Guatemala, por ejemplo, control significa cuando alguien se pone, allá en mi pueblo decían a guachar. Guachar viene del inglés watch. Es que aquí hay un hermano que es americano y dice, yo nunca he oído eso, pero aquí en Guatemala decimos, está guachando, dicen, está echando el ojo. Pero también dice, está controlando, ¿verdad? Está controlando. A ver, yo voy a controlar ahorita quiénes vinieron. Eso, así se usa también en Guatemala. Y sí le quiero decir una cosa, a Dios no se le escapa nada. Si fuera en ese sentido, en el sentido de estar vigilando y estar viendo, Dios sí ve todo. De hecho, dice la Biblia que la intención de nuestro corazón Él la ve. Él sabe incluso la palabra que tú vas a decir antes de que la digas. Dios sabe esas cosas porque está guachando, está controlando, está viendo. Pero ¿será que realmente Dios está como un marionetero que maneja todos los hilos y ninguna cosa se le sale de su control? Porque entonces si dijéramos, amén, Dios está en control, ¿qué pasaría con esas cosas injustas? Que un ladrón que entra a una casa, una persona que viola a otra persona, diferentes tipos de maldad e injusticia. ¿Dios permitió eso? ¿Dios quería eso? Porque la Biblia dice que Dios es bueno. Entonces, ¿dónde queda esa parte cuando hay injusticias y cosas que no encuadran en la bondad de Dios? ¿Dios tenía el control sobre eso? ¿Eso es lo que Dios quería que pasara? Muy probablemente no. Entonces suena una frase interesante, pero muy probablemente no sea 100% verdad. Tenemos ciertas frases en el cristianismo, yo he escuchado algunas que la gente dice, bueno, es que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Alguna vez ha escuchado ese dicho usted? Levánteme su mano, ¿quiénes escucharon ese dicho? Tengo malas noticias para ustedes, ese dicho no está en la Biblia. Busque toda la Biblia, ahora que hay concordancias electrónicas, mueve hoja, árbol, busque ahí y le va a salir, no aparece nada, porque no existe. Suena muy bonito, pero no. Entonces hoy parte de lo que vamos a ver en el tema de la voluntad de Dios, vamos a ver si realmente Dios está 100% en control o hay una parte que le corresponde al hombre. Dios tiene cierto deseo por cierta cosa, pero el hombre hace una cosa. ¿Y sabe cuál es la mala noticia en todo este tema? Que tenemos una humanidad caída. Desde Adán y desde Eva hasta hoy, la humanidad se desvió de la voluntad de Dios. Y incluso más adelante lo vamos a ver, dice la Biblia que nadie busca a Dios, no hay uno que haga lo bueno. Entonces con razón hay maldad, con razón hay ladrones, con razón hay violadores, con razón hay un montón de cosas que uno dice, pero ¿y qué pasó ahí? ¿Se le escapó del control a Dios? No. Dios no está como que es un titiritero, eso sí quiero decirle. Porque entonces, ¿dónde cabrían esas cosas de injusticia o de maldad? Hoy vamos a aprender la diferencia entre lo que es la voluntad de Dios y qué cosas no son la voluntad de Dios y cómo aprender a reconocerlas. Así que
Dios quiere que aprendamos a conocer su voluntad. Voy a poner acá algunos pasajes que ilustran eso. Dios quiere que seamos entendidos de su voluntad. Mire lo que dice aquí en este pasaje cuando Jesús enseña sobre el Padre Nuestro, que comúnmente le llamamos. Él dijo, ustedes van a orar así: que se cumpla tu voluntad en la tierra, así como se cumple en el cielo. Desde aquí ya le está haciendo una pequeña diferencia, que hay cierta diferencia entre el cielo y la tierra. En el cielo los ángeles, Dios dice, vayan y van, hagan y hacen. Pero aquí en la tierra a veces Dios te dice a ti, haz. No se oye, ¿qué? No se oye jefe, dicen algunos, ¿verdad? Solo grillos se oyen, cric, cric, cric. Porque ustedes parecen buena gente, pero a veces yo me hago el loco. O me trato de hacer el loco. Mire, cuando uno se trata de hacer el loco de algo que Dios le dice, Dios va a seguir insistiendo. ¿Usted ha leído la historia de aquel profeta que Dios le dice que vaya a un pueblo y se trata de hacer el loco y se va para otro lado? ¿Cómo se llama? Jonás. Yo no digo, bueno, no quiso. No, lo siguió y lo siguió y lo siguió y lo siguió, y hasta que le dijo, mira, yo te dije que fueras ahí. Va, pues, dice Jonás, así por las buenas, está bueno. ¿Cómo no? Después de todo lo que le pasa se lo traga la ballena, etcétera. Dios quiere que seamos entendidos de cuál es su voluntad. Mire lo que dice en este otro pasaje, en Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esa palabra insensatos aquí suena muy suave, diría yo. Muy diplomática. ¿Sabe que esa palabra también se puede traducir? No sean ignorantes o no sean tontos, dice en otra traducción. ¿Verdad? No solamente es faltos de cordura, sino que, como que dicen, no sean... Hoy estoy hablando entre chapines, tal vez si alguien después ve esta grabación en otro país, porque estamos lanzando esto al Facebook, ¿verdad? Entonces, cuando usted sabe que en Guatemala, cuando uno le dicen así, ¿sabe qué significa? No sean... Sino que dice aquí, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dios sí quiere que tú seas entendido, que conozcas, pero al final vamos a ver de que no solo es que conozcas, sino que al final hagas la voluntad de Dios. Y uno más. Mire el apóstol Pablo escribiéndole aquí a los colosenses. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Pablo oraba por los colosenses. Le decía, yo la cosa que le pido a Dios es que les revele cuál es su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Tú quieres bendecir a alguien, ora por él para que sea entendido de la voluntad de Dios y que tenga, como dice aquí, sabiduría y comprensión espiritual. Así que entonces mi propósito hoy es mostrar que Dios quiere que conozcamos y hagamos su voluntad. Para hablar entonces un poquito más sobre el tema, tenemos que entender qué es lo que la Biblia dice cuando dice ahí que tu voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que significa en la Biblia la palabra voluntad? Resulta que en el hebreo y en el griego, recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego, la palabra significa algo muy similar. En el Antiguo Testamento significa un deleite, una satisfacción o un deseo. Y en el Nuevo Testamento es muy similar. Quiere decir aquí que no dice control, por ejemplo. Es como usted dice, mire, yo tengo deseos de un mi helado. Está bueno. ¿Pero de cuál? Piense, si a usted le fueran a regalar un helado y que saliera. ¿De cuál? ¿De qué sabor? Vale. Así hay que ser, el que a mí me gusta. Si no, le traen uno que a uno no le gusta. ¿A cuánto le gusta el helado de pistacho? Bueno, unos poquitos. Vamos a dar helado de pistacho para todos. Dicen algunos. Solo ellos están, aleluya, gloria a Dios, porque a ellos sí les gusta, a los demás no. Y el otro va a decir, yo ni siquiera he probado eso de pistacho. No sé si me va a gustar o no. Entonces, cuando alguien tiene un deseo, tiene que ser específico. Dios tiene deseos específicos para nosotros, para cada uno de nosotros. Y tiene deseos
Toma satisfacción en que ciertas cosas pasen en la humanidad y pasen en nuestra vida. Porque aquí debemos decir una cosa muy importante. La voluntad de Dios se refiere para cosas generales y para cosas muy específicas. Lo voy a tratar de diferenciar. Hay cosas que Dios desea para toda la humanidad y le voy a poner unos versículos y eso aplica para todos. Pero hay otras cosas, por ejemplo ahorita que estábamos orando por estos bebés, yo recordé ese pasaje cuando dice que Dios predestinó desde antes de fundar el mundo ciertas obras para que tú y yo las hagamos y para que estos bebés las empiecen a hacer. Ahora no venía una lista cuando tú naciste, te dijeron aquí está la lista, ¿verdad? Hay que irlas descubriendo, pero Dios ya pensó y deseó. A mí me gustaría que Marcos hiciera esto, que José hiciera esto, que Rafa hiciera esto y esto. Ese es el deseo de Dios, pero Dios no te va a forzar a hacerlo. Dios quiere que lo hagas, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros de decir, sí Señor, sí Señor, así como decía la canción, sí Señor, amén. En lugar de decir, bueno, ¿verdad? A ver si se puede, a ver si un día doblo mi brazo, doy el brazo, ¿verdad? Pero hay otras cosas de la voluntad de Dios que tienen que ver con cosas generales y con otras cosas que son muy específicas. Por ejemplo, ¿usted cree que a Dios le interesa qué carrera usted va a estudiar? ¿Con quién se va a casar? ¿Sí? No es bueno, ahí lo que salga usted. No que vaya saliendo ahí, ¿verdad? Sí, con razón. Con razón, después andamos por la vida lamentándonos de cosas que hicimos o dejamos de hacer. Pero Dios sí tenía pensado cosas, deseos particulares para eso. Cosas para el día a día. ¿Dios se ocupa del día a día? Sí, se ocupa del día a día. Si tan solo le preguntáramos, si estuviéramos más atentos, Dios tiene deseos particulares para el día de hoy, para ti. Dependerá de nosotros buscar ese plan, disponerlos para hacerlo y hacerlo. Mire, por ejemplo, este es un versículo que habla del deseo general de Dios para toda la humanidad. Miren lo que dice ahí. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, hablando de lo que hablamos en el principio, si Dios tuviera el control, ninguna persona se perdería, ¿sí o no? Porque Dios desea que todos sean salvos. Pero si Dios tuviera el control como marioneta, ni siquiera tuviéramos que ir a predicar porque Dios los va a salvar de alguna manera. Pero no. Hay algunas personas que no dan su brazo a torcer y les predican del evangelio y dicen, no, yo quiero seguir viviendo de mi manera, pues dale. El deseo de Dios, la voluntad de Dios era que fueran salvos, pero hay una parte que el hombre tiene que hacer. Por cierto, recordé mientras estaba preparando esto que hace muchos años en alguna parte de la iglesia cristiana de repente dejamos entrar un pensamiento que decía algo de la predestinación. Entonces decía, ¿sabe qué es lo que pasa a usted? Que algunos sí están predestinados para ser salvos y otros no. Gracias a Dios que no traen una etiqueta aquí en la frente, ¿verdad usted? Porque si yo viera a Rafa y decir predestinado para no salvar, ¿para qué voy a gastar saliva en Rafa? Mejor ni le hablo. Pero si así fuera, fíjese, pues, si así fuera, ¿qué sabes tú si con la persona que le estás compartiendo el evangelio está predestinado o no? Tu tarea es hablarle a todos. Dios es el único que convence los corazones. Porque leímos ahí en ese pasaje, el deseo de Dios es que todos sean salvos. Otro ejemplo con esto. La voluntad de Dios es que ustedes y nosotros y yo seamos santos. Eso es lo que dice ese pasaje. La voluntad de Dios, que sean santos. Ahora eso quiere decir que ya todos ya estamos santificados y parecemos santos de aquellos con la manita así. Porque eso no es el santo, ¿verdad? Pero alguna gente piensa santo y piensan rápidamente a alguien con una cierta postura y con los deditos. No, ser santo es estar apartado del mal. Ese es el deseo de Dios, que todos nosotros nos apartemos mal. ¿Eso quiere decir que ya ninguno de nosotros peca? Por lo menos yo puedo decir no, amén. Ahí sí no, amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo
peco muchas veces. Todavía, después de 30 años de estar en cristianismo, todavía sigo peleando conmigo mismo. Entonces el deseo de Dios es que nos santifiquemos. La realidad, cuando entra el hombre a participar en eso, cambia las cosas. ¿Cómo ser guiados entonces en ocasiones en las que la Biblia no dice algo específico? ¿Cómo saber qué es lo que tengo que hacer si no dice, no habla acerca de algo específico? Yo les conté en una ocasión, fui a una conferencia de unos estudiantes de un colegio y cuando dimos tiempo para preguntas y respuestas, uno de los muchachos hizo una pregunta bien interesante. Y algunos de ustedes me han escuchado este ejemplo, pero vale la pena para este tema. Ingeniero, disculpe, ¿se puede usar drogas o no se puede usar drogas? Porque la Biblia no dice no te drogarás. No hay un 11º mandamiento que dice no te drogarás. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué le hubieran dicho ustedes? Él estaba en la prédica que yo di la vez pasada. Todo se puede, dice Pablo. Todo se puede. Todo me es lícito, dice Pablo. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero no todo me conviene, no todo edifica y yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. 3 veces dice eso Pablo, pero dice, todo se puede, si ustedes quieren, denle. Lo que sí es que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, pero ahí no dice específicamente si se puede usar drogas, tales drogas no, tales drogas sí. No dice. Entonces, ¿cómo actuamos con cosas y decisiones a diario que tienen que ver con eso? ¿Sí lo puedo hacer? ¿Será la voluntad de Dios o no? Tenemos que ir más allá y extraer de la palabra de Dios los principios. ¿Sabe qué le dije yo? Le dije algo como eso a esos muchachos, pero también les leí un pasaje. Por ejemplo, dice este pasaje en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, esto es bien fuerte, Dios le destruirá a él. O sea que tenemos que ser buenos mayordomos. ¿Amén o no? Ahí ya no oí muchos amenes. Buenos mayordomos de este templo. Báñese. Sí, cuide el templo, peínese. Empezar por lo básico, pues, ¿verdad? Coma saludable, haga ejercicio. Mire usted, nos fuimos a una convivencia ahí el viernes de aquí de la oficina por el final de año. Y yo tengo mucho tiempo en no hacer casi nada de ejercicio, paso mucho tiempo sentado. Y nos pusimos a jugar fútbol, un ratitito. Y una pelota que iba por allá y dije, sentí como que yo tenía 15 años, ¿verdad? De hecho tengo una venda en esta pierna y se me ve, como dicen ahí en mi pueblo, renquear un poquito porque todavía me duele. Cuide el templo, haga ejercicio, coma sano. Yo vi ahorita algunos que están así haciéndole al esposo o a la esposa, esta prédica es para vos, pone atención, mijo. Le quiero contar una historia bíblica de un personaje que nos ejemplifica mucho respecto de esto de la voluntad de Dios. En otra ocasión de otra prédica hice una mención muy rápido, pero hoy sí quiero desglosar este pasaje, porque resulta que aquí en el capítulo 22 de Números, usted lo puede leer después en su casa, yo se lo voy a parafrasear y le voy a contar algunas cosas que pasaron aquí. Se da una historia que nos muestra bastante cómo funciona esto de la voluntad de Dios y cómo funciona el libre albedrío del hombre. Había un profeta que se llamaba Balaam. Era un profeta del pueblo de Israel. Y ellos, los israelitas, tenían una guerra en ese tiempo contra los moabitas. Y el rey de Moab se llamaba Balac en ese tiempo. Entonces este Balac, cuando se ve rodeado por todos los israelitas, dice, hoy sí me va a ir mal, ¿qué hago? ¿Cómo pudiera hacer para vencer a estos israelitas? Y se le enciende una idea y dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a pedirle a un profeta de esos de Israel que venga y se pare aquí en esta montaña y maldiga a todos los israelitas y de plano eso me va a dar el favor y voy a ganar la batalla. Y entonces envía a unos emisarios, le dice, vayan con Balaam,
Balaam era profeta de Israel, solo para que usted no se pierda, ¿verdad? Era un profeta del pueblo de Israel. ¿Para qué cree que Dios pone a los profetas de su pueblo? ¿Para maldecir o para bendecir? Bueno, ¿usted cree que Balaam sabía eso? Si nosotros que no somos profetas sabemos que están puestos para bendecir, yo creo que Balaam sabía eso. Pero Balac dice, tal vez logro hacer algo, entonces le manda unos emisarios. Balac sí sabía ciertas cosas acerca de Balaam. Y manda unos emisarios y le dice, mira, dice el rey que por favor vayas y maldigas al pueblo de Israel y él te va a dar una buena cantidad de regalos. Y entonces llegan con él y llegan los emisarios, le dicen, mira, venimos en nombre del rey de Moab para que tú vayas y maldigas al pueblo de Israel. Si usted hubiera sido Balaam, ¿qué es la respuesta que le hubiera dado? No, ¿verdad? Porque usted me acaba de decir que estamos para bendecir y no para maldecir, ¿verdad? Entonces, si usted ya sabía eso, lo más probable es que le hubiera dicho, no, yo no voy a ir a maldecir a los que Dios me dijo que bendiga, regrésense. Pero resulta que Balaam tenía una debilidad de carácter. Así como todos nosotros tenemos diferentes debilidades, él padecía de codicia. Eso lo dice el libro de Apocalipsis después. Lo vuelven a mencionar tiempo después. Y entonces yo creo que Balac sabía eso porque le envía una buena cantidad de regalos. Le dice, mira, si tú maldecís a todos estos, yo te voy a dar estos regalos. Entonces Balaam, en lugar de decir, no, yo no estoy puesto para maldecir, sino para bendecir, le dice, hagan una cosa, quédense aquí, espérense aquí. Y yo le voy a ir a preguntar a Dios a ver qué me dice. Fíjese pues, en el versículo 6 de esa historia, Balac le dice, maldícenos porque sabemos que lo que tú bendigas será bendito y lo que tú maldigas. O sea, ellos sabían el poder que había en las palabras. O sea, sabemos que Dios te usa. Entonces Balac le dice, quédense aquí. Balaam le dice, quédense aquí. Le voy a preguntar a Dios. Y antes de irle a preguntar a Dios, Dios se le adelanta y le pregunta, Balaam, ¿quiénes son estos señores que están ahí contigo? Usted me ha oído decir aquí, desde este podio, que cuando Dios pregunta algo no es porque Dios no sepa. Cuando Dios hace una pregunta en la Biblia, Dios lo sabe todo. Entonces, ¿para qué pregunta? ¿Dónde está tu hermano? Le pregunta. Y el otro acaba de matar a su hermano, ¿verdad? ¿Acaso comieron del árbol que les dije que no comieran? Dios no sabía, ¿sí o no? Entonces, Dios sabía quiénes eran esos fulanos que estaban ahí. Entonces, ¿para qué le pregunta? Quería ver su respuesta. Porque le dice, ¿por qué vienes a preguntarme a mí? ¿Quiénes son estos que vinieron aquí? Ah, bueno, es que fíjate que me vinieron a decir que por favor vaya y maldiga a tu pueblo. Pónganse en el lugar de Dios ahorita. Ahora ya lo puse como profeta, ¿qué voy a hacer con este cuate? Versículo 12. Entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. La dirección de Dios era, no vayas. Ahora síganme la historia, pues. Aquí les había dicho, aquí los había dejado, quédense aquí, yo le voy a preguntar a Dios. Y regresa, y miren la respuesta de Balaam, le dice, el Señor no me quiere dejar ir con ustedes. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban chiquitos en edad escolar llegaban sus cuates y llegaban a decirle, vos salgamos a jugar pelota y no sé qué? Y usted estaba haciendo su tarea. A veces se recuerdan esta parte de su vida. Y usted le iba a preguntar, mamá, fíjate que ahí vinieron unos aquellos, ¿ya terminaste la tarea? No. Entonces no, mijo. Mucha mi mamá no quiere. ¿Sí o no? Yo sí quería ir, pero mi mamá no quería. ¿Me está siguiendo? Aquí está Balaam. El Señor no me quiere dejar ir con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que Balaam sí quería ir. Por eso fue que les digo, quédense aquí. Les voy a preguntar, a lo mejor Dios me deja ir. Y entonces ya me rayé, porque le llevaron una buena cantidad de regalos. Regresan los emisarios y le dicen a Balac, dijo Balaam que no. Hagamos una cosa, vuelvan a ir. Voy a enviar otros más importantes y voy a enviar más regalos.
Buena época para hablar de regalos ahora, ¿verdad? Y llegan, fíjense pues, desde el principio ustedes me dijeron que creían que Balaam sí sabía que estaba puesto para bendecir, y que ustedes, si hubieran sido Balaam, le hubieran dicho, no, ni siquiera hay que preguntarle a Dios, yo no voy a ir. Pero como él se quería ir, entonces llegan con más regalos. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido Balaam? ¿Qué le dijo Dios? No. ¿Qué quería hacer Balaam? ¿Sabe qué les dice? Quédense aquí otra vez. Voy a ir a preguntarle a Dios otra vez. Porque él quería ir. Por eso estoy diciendo, estamos hablando de la voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? No vayas, punto. Pero los hombres somos así, ¿verdad? Y la jugamos un poquito. Y tal vez si logro torcer un poquito esta cosa, no queda tan torcido, Dios lo acepta. Una mentirita blanca, unas hojas de la oficina, ¿quién se va a dar cuenta? Sí, es robar. Si usted se lleva las hojas de la oficina para su casa, por más que sean 2 hojas, se robó 2 hojas, disculpe. Son de la oficina. Quédense aquí. Voy a preguntarle a Dios otra vez. Pónganse otra vez en el papel de Dios. Ahí viene otra vez, ¿verdad? ¿Qué pasó, Balaam? Aquí vinieron otra vez. Lo que no le dijo es, me trajeron el doble de regalos y yo realmente, no le abrió su corazón, pues. Así somos con Dios, ¿verdad? Creyendo que Dios no sabe, pero Dios sí sabe todo. ¿Sabe qué le dice Dios? Eso es lo más sorprendente de la historia. Voy a poner en buen chapín. Va pues, anda. En el versículo, vamos a ver, en el 12 le dice no vayas, el Señor no quiere. En el 19, está bueno pues, anda. Pero ¿sabes qué? Las palabras que yo te diga, esas vas a decir. Sí. De veras que sí. Juro, lo juro que sí, eso voy a decir. Imagínense cuando va de regreso, se le hacían los ojos así con signo de dólar, ¿verdad? Con puro traganíquel. Dijo el Señor que sí. Déjenme los regalitos por aquí y vámonos. Y se sube en un asno y va de camino. Y por eso te dije, cuando Dios tiene un deseo, Dios no va a decir, ya se me echó a perder, así como con Jonás. Yo estaba así como, este cuate no entiende, ¿cómo lo hago entender pues? Ya le dije que no, le dije que le era puesto para bendecir, no para maldecir, pero él quiere ir y ahí va. ¿Qué hago? Entonces un ángel dijo, yo te puedo ayudar. Anda pues. Y en el camino, vamos a suponer que este es el camino donde va en su burrito sabanero. Otra vez buena época para hablar de burritos, ¿verdad? Ahí va Balaam subido en su burrito sabanero. Iba cantando, ¿verdad? Mi burrito sabanero, si me ven, y ahí va. Y Dios le pone un ángel gigantesco con una gran espada. Pero ¿sabe qué? Balaam no lo lograba ver, pero el burrito sí. Y el burro, cuando mira el gran ángel, se empieza a hacer para acá, para la pared. Aquí habían unas espinas y unas rocas. Y entonces Balaam le pegaba al burro. Y después el camino se cerraba más, al punto que ya no podía pasar. Y el burro dice, yo no voy a pasar ahí si yo estoy viendo el ángel. Y se echa y Balaam va a darle con las espuelas. Y le seguía pegando. La mayoría de ustedes han escuchado esta historia por esta última parte, pero no lo primero. ¿De dónde salió? De que al final de cuentas el burro le habla. Le dice, ¿por qué me estás pegando? No te he servido yo todo este tiempo bien. Entonces, ¿por qué me estás dando y dando? ¿No miras el gran ángel que está ahí arriba, pues? Y dice, y en ese momento Dios le abrió los ojos a Balaam y pudo ver el ángel. ¿Qué cree que hizo Balaam? Así por las buenas, sí. Siga leyendo lo que dice ahí. Balaam, de veras que él sí tenía el corazón duro. Gracias a Dios no nos parecemos en nada, Balaam. Ya no hay de eso, ya no hacen de esos ahora. Versículo 31, por ahí adelante. Mire lo que le dice el ángel ahora. Porque primero el burro le habla.
Y aquel no quiere entender así. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía una espada. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre el rostro. Y el ángel le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Entonces, ¿cómo así? Primero le dice Dios que no, luego le dice que sí, ¿sí o no? Porque Dios le dijo: va, está bueno, pues anda. Pero en realidad, ¿cuál era la voluntad de Dios? No. Punto. Pero como nosotros a veces queremos hacer nuestra propia cosa, Dios dice: si querés, dale. Pero como Dios nos ama, te va a decir: no te voy a dejar ahí. No entendiste el mensaje, mi hijo. Entonces, no sé qué cosa va a hacer Dios. Pero porque Dios nos ama, te va a resistir para hacerte volver al camino. No sé si eso los alegra a ustedes. A mí sí me alegra, porque yo sí soy, tal vez más que todavía que el burrito sabanero. Todavía a veces soy terco usted. Y dale, la misma cosa. Y Dios dice: y no, yo dije que no, pues. Tu camino es perverso delante de mí. Para terminar, para que ustedes sepan en qué termina la historia. Porque mira una cosa interesantísima aquí. Es que uno dice: bueno, ya Balaam ya entendió en el 34. Mire lo que dice el 34. Entonces Balaam le dijo al ángel de Jehová: he pecado. Uno dice: vaya, lo logró el Señor, porque no sabía que tú te ponías delante de mí. Ahora mire lo que le dice: mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Qué le está diciendo ahí? Yo quiero seguir, pero si a ti te parece mal, me devuelvo. Ahora sí, ni modo, ¿verdad? Porque ya no me vas a dejar pasar, me vas a matar. Porque el ángel le dijo: si tú seguís, te mato. Puedo matar al burro y a vos juntos. No lo hice por misericordia de Dios. Pero Balaam aquí todavía le dice: está bien, pues, como vos querés, no voy. Pero si por él fuera, al final va. Porque Dios le dice: vas a ir, te vas a parar en la montaña, pero las palabras que yo te diga, esas vas a decir. Y lo pone en un gran monte. Y entonces empieza a decir: bendito, no sé qué, bendito. Y Balac, que había ya desembolsado una buena cantidad de dinero, dijo: yo no le pagué a este para que hiciera eso, bájenlo. Y le dice: ¿cómo es posible? No te pagué para que maldijeras, y mira lo que estás diciendo. La palabra que el Señor me diga, esa diré. Al fin entendió, pero en realidad él tenía un problema del corazón. No estoy hablando físico, ¿verdad? Era avaro. Apocalipsis dice cabalmente. No, codicioso era. Que por su codicia incluso empujó al pueblo de Israel a adorar a otros dioses en otra historia. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos entonces conocer la voluntad de Dios? Quiero darle 2 pautas muy sencillas esta mañana. ¿Cómo podemos entonces conocer la voluntad de Dios? La primera es esta: es importante que cultivemos una vida de oración, de lectura bíblica y de guianza del Espíritu Santo. Puse 3 cosas aquí juntas porque van muy de la mano. Una vida de conocer a Dios. ¿Cómo voy a saber yo qué le gusta a mi papá si yo no paso tiempo con él? Miren, mi papá ahorita está convaleciente, lo operaron de una pierna y entonces lo vamos a ver, hoy en la tarde lo vamos a ir a ver. Hace 15 días que fuimos, yo me puse a hacer algo que yo sé que a él le gustaba en aquel tiempo y que ahora, como no es muy tecnológico, ya no puede hacer mucho. Mi papá le gusta muchísimo la música de los Panchos y los 3 Reyes y los 3 Diamantes. Y ¿qué otros hay, por favor? Ustedes que no van a decir: no se me haga. Es que eso ya no los pasan en reggaetón, dicen los muchachos. No, para los que están así de mi época. Bueno, yo escuché toda esa música, no fue que fuera mi música de mi época, pero mi papá oía todo eso y yo me las sé todas, de veras. Todavía me las sé después de 30 y pico años de no oír esa música. Si usted me pone como un rayito de luna, yo me la sé. ¿Qué cosa va? ¿Cómo es el cerebro, verdad? Para otras cosas dice: yo no me acuerdo el número de teléfono, pero el rayito de luna sí se acuerda, ¿verdad?
¿Sabe qué hice? Porque está convaleciente, hay una cama de aquellas que hay que sentarlo y hay que acostarlo. Entonces le dije, ¿sabe papá que ahora en YouTube están todas esas canciones de los Tres Reyes? De veras, me dijo, mire pues, vamos a... Y me puse a ponerle como cuánto pasamos ahí, como más de media hora oyendo música de recuerdo. Unos pedacitos. Y mira, y aquella otra que decía no está bien y está. Pero porque yo sé que a él eso le gusta, ¿me explico? Entonces quedé bien con él, estuve un rato con él, no estuve todo el día con él, pero en el rato que estuve con één se sintió, qué bueno que vino. De hecho, ayer me llamó, me dijo, mira, ¿y no vas a venir mañana? ¿No me puedes poner otras de los...? Así debería ser con Dios, pero si yo no me relaciono con Dios, no sé qué le gusta pues y no sé qué le desagrada. Tengo que cultivar la relación con Dios a través de la oración, a través de leer la Biblia. Dios nos dejó un libro escrito de las cosas que a Él le gustan y lo que no, pero a veces tomamos muy a la ligera la lectura de la Biblia. Entonces no sabemos, hago esto, no hago esto. La Biblia dice ciertos principios, ciertos parámetros. Mire estos pasajes, hablando de estas tres cosas, de la oración, la lectura de la Biblia y la guianza del Espíritu Santo. Jesús enseñó, ustedes pues deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, deberíamos orar, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi familia. Dios no va a decir, pues está bien, ay, mira cómo la descubrís. No, si yo estoy pidiendo que la voluntad de Dios se haga en mí, Dios me va a responder, me va a mostrar su voluntad general y específica. En ocasiones Dios te va a pedir que hagas ciertas cosas. Lo que hay que descubrir es si es el tiempo o no. Yo les conté en una ocasión a ustedes, Dios, estando solteros con mi esposa, nos habló de ir a Costa Rica, a servir a Costa Rica, estando solteros, a cada uno por su lado. Después ya cuando nos comprometimos, qué casualidad, ¿verdad? Que teníamos un sentir por el mismo país. ¿Eso significaba que nomás nos casamos y al día siguiente nos fuimos a Costa Rica? No. ¿Era la voluntad de Dios? Sí. Pero la voluntad de Dios también tiene un momento para ejecutarse. ¿Es bueno que ustedes vayan a comer? Sí, pero espérense que termine la prédica. ¿Sí? Pues hay que ir a comer, sí, pero no se van a ir ahorita pues. Todo tiene su momento, dice la Biblia, y su lugar. Tuvimos que esperar varios años hasta que Dios movió varias cosas y nos mostró que era el tiempo. Y entonces cuando era el tiempo, nosotros no retrasamos el asunto y nos fuimos. Hay cosas que tienen su lugar, su tiempo. Por ejemplo, la Biblia dice, no pensaba decir esto, pero ahorita me lo recordó el Señor y a algunos de ustedes quizás les sirva. Dice, no despierten el amor, ni lo hagan velar o esperar. ¿Eso qué quiere decir? Para los jóvenes, hay un momento en que es tiempo de casarse. Y también, jóvenes, hay un momento en que no es tiempo todavía de casarse. Y hay un momento en que, como decimos en Guatemala, el tren ya... Cuando dice no despierten el amor, es... ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues fíjate que estoy en segundo básico y estoy estudiando. Entonces no es tiempo todavía. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Pues fíjate que estoy estudiando mi cuarta carrera y tengo ya 52 años y no lo hagas dormir tampoco. ¿Me explico? Yo sé que alguien necesita escuchar esto hoy, por eso quizás lo dije. No lo traía ni siquiera aquí, pero todo tiene su momento y su tiempo. Ya no escuché muchos amenes, así como que ya no me va a dejar pecar a gusto usted. Todo listo, ya le dije. Dice la escritura clave en renovar nuestra mente: dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta, porque Dios siempre es bueno. Pero eso implica que yo cambie mi forma de pensar. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la lectura de la Biblia. Un buen plan para su vida para este 2020 es: haga un plan para leer la Biblia en este año. Invierta 10 a 15 minutos diarios y usted va a leer la Biblia completa. Se lo digo yo, porque ¿cuántos días faltan ahorita para el final de año? Como 15, cabal. Y según mi celular,
en el plan de lectura que estoy llevando acá, dice cabalmente que me faltan 15 días. Y yo dije, Señor, qué bendición. El 31 voy a haber leído la Biblia una vez más, porque no es la primera vez que la leo, ya le conté eso una vez. Pero este año yo me propuse, Héctor Morales, me propuse como meta, yo voy a volver a leer la Biblia este año. ¿Y ha costado? Sí. Pero ahí estaba yo. He sido más terco que el plan. Y estoy ahí. Hoy no pude leer y se me atrasó. Descubrí una cosa, ok, lo voy a poner ahorita aquí. Voy manejando y voy oyendo el versículo el capítulo que no leí hoy. Ya no hay excusa, ¿no? Para cambiar nuestra forma de pensar. Y la última cosa que decía ahí era orar, leer la Biblia y tener una relación y una guianza del Espíritu Santo. Te vas a asombrar cuando el Espíritu Santo te empieza a decir cosas muy específicas. Háblale a tal persona, haz esto, haz lo otro, cosas para el día a día. Nos podemos hacer los locos, pero otra vez no vamos a satisfacer el deseo de Dios y probablemente Dios va a escoger a otro para hacerlo. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo, dice esta traducción de la Biblia, palabra de Dios para todos, en Romanos 8:14. Cuando cultivas una relación con Dios, empiezas a dejar que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo a cada rato le decía un montón de cosas. Ve a predicarle a aquel hombre que va en aquel carro. Yo, Señor, aquel no pusieron peros, iba a predicarle. Aquel que se bautizó, aquel que era etíope, ¿verdad? Usted va a ver el libro de Hechos, una dependencia por completa. En una ocasión, dice Hechos 13:2, ministrando los hermanos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Él les quería enviar en un viaje misionero específico. Si no cultivamos ese tipo de relación, de oración, de búsqueda del Señor, de búsqueda de su palabra, no vamos a aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere afinar nuestro oído. Dije afinar, porque no quiere decir que de primas a primeras todos oigamos bien. A veces oímos lo que queremos. Como Balaam, dijo, qué bendición, me enviaron el doble de regalos. Él lo que quería eran los regalos, ¿verdad? ¿Cómo me conocieron tan rápido? Él quería hacer su propia voluntad. Por eso es que la segunda cosa que quiero recomendarle antes de que terminemos hoy tiene que ver con eso. Aprenda a caminar en consejo. Dígalo conmigo, aprenda a caminar en consejo. Eso quiere decir, pregúntele a otras personas que saben sobre eso. Consejo puede ser muy específico. Yo tengo que reparar mañana mi carro y entonces voy con alguien que sepa. Mira vos, compro estos amortiguadores o compro estos. Pues estos son chinitos y no sé qué, y estos son tal cosa, entonces te van a durar. Porque esa persona sabe, entonces yo ya decido qué inversión hago. Si digo, déjame los chinitos, pero bueno, bonito y barato, no necesariamente la primera vez, siempre la voy a tener. Y entonces tomó la decisión y dije, compremos estos. ¿Por qué? Porque él es el experto en eso. Entonces, cuando usted tenga que tomar decisiones, pida consejo. Y por eso es importante que estemos unidos en un grupo más pequeño que esta reunión dominical. Porque ustedes no van a preguntar a ustedes ahorita, mire, ¿qué hago con tal cosa? ¿Y qué hago? Somos 300 personas aquí, ¿a qué horas terminamos? Pero en las iglesias en el hogar, por ejemplo, cuando estamos en una iglesia en el hogar, podemos preguntarle a los demás hermanos, oren por mí, yo necesito tomar una decisión, y entonces nos dan consejo y somos mejor guiados. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Biblia, no sean sabios en su propia opinión, no es bueno. Y dice además, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, los planes, ¿qué? Prosperan. Todos nosotros queremos hacer planes para el 2020, pero yo te quiero pedir una sugerencia, te quiero dar una sugerencia. Toma consejo. A lo mejor otros ya ahí trataron de hacer eso y no les funcionó por cierta cosa. Entonces pregunta a otros que sepan. Mira lo que dice aquí también en este otro pasaje. Donde no hay consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Qué dijimos hoy entonces como resumen de cómo conocer la voluntad de Dios?
Cultive una vida de oración, de lectura bíblica y guianza del Espíritu Santo. Y la segunda cosa es, aprenda a caminar bajo consejo. Quiero dejar esta idea en su mente antes de terminar. Dios no solo quiere que conozcamos su voluntad, sino que quiere que la hagamos. Una cosa es conocer la voluntad de Dios. Los otros 20 quetzales, como decimos aquí en Guatemala, son hacerla. Y en muchas ocasiones, varios de nosotros sí sabemos lo que tendríamos que hacer. Lo que pasa es que no hemos dispuesto nuestra vida para decir, yo voy a hacer tu voluntad. Por eso el salmista decía en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Póngase de pie un momento.